¿Qué es fuente de alimentación? La fuente de alimentación o de poder es un dispositivo que se encarga de transformar la corriente alterna de la línea eléctrica comercial, que es la que se recibe en nuestros domicilios, 220 voltios en Argentina, en corriente continua o directa, que es la que utilizan los dispositivos electrónicos, tales como los televisores, computadoras, etc., suministrando diferentes voltajes requeridos por los componentes, incluyendo usualmente protección frente a eventuales inconvenientes en suministro eléctrico como la sobretensión. Las fuentes de alimentación pueden ser lineales o conmutativas. Fuentes lineales siguen el esquema de transformador, reductor de tensión, rectificador, conversión de voltaje alterno a onda completa, el filtro, conversión de onda completa a continua, y regulación, mantenimiento de voltaje de salida ante variaciones de carga. Fuentes conmutativas. Estas en cambio convierten la energía eléctrica por medio de conmutación de alta frecuencia sobre transistores de potencia. Las fuentes lineales son típicamente de regulación ineficiente comparadas con fuentes conmutativas de similar potencia. Estas últimas son más utilizadas cuando se requiere un diseño compacto y de bajo costo. Las funciones esenciales de la fuente son 4. Transformación. Allí se consigue reducir la tensión de entrada a la fuente, que son las que suministra la red eléctrica. Allí participa un transformador en bobina. La salida de este proceso generará de 5 a 12 voltios. Rectificación. Tiene el objetivo de asegurar que no se produzcan oscilaciones de voltaje en el tiempo. Se intenta con esta fase pasar de corriente alterna a corriente continua a través de un componente que se llama puente rectificador. Esto permite que el voltaje no baje de 0 voltios y siempre se mantenga por encima de esta cifra. Filtrado. En esta fase se aplana al máximo la señal. Eso se consigue con uno o varios condensadores que tienen la corriente y la dejan pasar lentamente, con lo que se logra el efecto deseado. Estabilización. Cuando se dispone ya de la señal continua y casi todo plana, solo resta estabilizarlo por completo. Tipos de fuente de alimentación. Las fuentes de poder que alimentan a la PC se encuentran en el interior del gabinete y por lo general son del tipo AT o ATX. Las fuentes de alimentación AT se usaron aproximadamente hasta que apareció el Pentium MMX, momento en el que comenzaron a usar las ATX. Las fuentes AT tienen conectores a placa base, esto las diferencia de las ATX, y además la fuente se activa a través de un interruptor en el que hay un voltaje de 220 voltios, lo que supone un riesgo al manipular el PC. Tecnológicamente son bastante rudimentarias y ya casi no se usan. Asimismo, se daba el problema de que al tener dos conectores que había que conectar a la placa base, eran frecuentes las confusiones y los cortocircuitos. En las fuentes ATX, el circuito de la fuente es más moderno y siempre está activo. O sea, la fuente siempre está alimentada con una tensión pequeña para mantenerla en espera. Una ventaja adicional de las fuentes de poder ATX es que no disponen de un interruptor de encendido o apagado, sino que trabajan con un pulsador conectado a la placa base, y esto facilita las conexiones y desconexiones. Según su potencia, el tipo de caja se clasifican en fuentes sobremesa AT, semitorre, torre, slim y sobremesa ATX.